Bueno, mi abuelo trajo a dos hermanos de él acá, pero quedaron parientes. Ahora ya no hay Alfonsín parientes de esta misma rama, hay parientes cercanos que son Alfonsín. Yo me emocioné mucho por encima de todo, ¿no? Santiago fue extraordinaria, la recepción que nos brindaron. Y cuando llegué a la casa de mi abuelo, que no conocía, una casa de esas antiguas que tenía las vacas abajo y la gente dormía arriba, vivía arriba, mejor dicho, y lo sacaban a las rías. Lo conocí cuando tenía 17 años. Nosotros constituimos en esa época en Chascomús el movimiento de intransigencia y renovación que él dirigía conjuntamente con Larralde en aquellos años y don Juan Prat. Y al final recuerdan que fuimos incluso en una elección interna en contra con él. Pero nunca se quebró esa amistad. Yo me acuerdo que lo seguí visitando siempre, incluso cuando estuvo ya en su última enfermedad en La Plata, lo seguí visitando y siempre con un amor muy especial que sentía por él. Aquí se trata fundamentalmente, de ver si es posible que le pongamos realmente una bisagra a la historia argentina y terminar con la frustración y la desesperanza. Termina, no sería un demagogo si les dijera que de la noche a la mañana solucionamos todos los problemas, no es cierto. Pero sí les aseguro, amigos de Rosario, de la noche a la mañana se acaba la injusticia, la corrupción, el peculado, el negociado en la Argentina. Atravesamos en los años 70 un periodo signado por la violación de los derechos humanos por parte del Estado, que ya se había comenzado en realidad con anterioridad en la época de López Rega con las 3A, ¿no es cierto? Pero que se agudiza enormemente, lo que plantea desde luego responsabilidades muy importantes a la dirigencia política. Había que construir la democracia y no se podía construir sobre la base de una claudicación ética que era establecer la impunidad. Había que construir la democracia y no se podía pensar en lograrla sobre la base de una persecución total a todos quienes habían actuado. La autoamnistía, vamos a declarar su nulidad. Pero tampoco vamos a ir hacia atrás mirando con sentido de venganza. No construiremos el país del futuro de esta manera, pero tampoco lo construiremos sobre la base de una claudicación moral que sin duda existiría si actuáramos como si nada hubiera ocurrido en la Argentina. Teníamos que encontrar la manera de salvar, por un lado, la ética y por otro lado también la responsabilidad. Y esto fue, me parece, que lo que en ese momento logramos, con mucha discusión en la sociedad, porque la sociedad argentina reclamaba más. No era lo mismo lo que pasaba en otros países de América del Sur. Evidentemente, en Brasil hubo una amnistía que se llamó la amnistía mutua. En Uruguay estuvo el acuerdo del Club Náutico y posteriormente una ley. En Chile no se había hecho tampoco por mucho tiempo nada. Y para qué hablar de Europa, ¿verdad? Donde, por ejemplo, en España se dijo lo pasado pisado y recién ahora se empieza a querer saber, por lo menos saber
qué ha pasado con los muertos. Aquí hay distintas responsabilidades. Hay una responsabilidad de quienes tomaron la decisión de actuar como se hizo. Hay una responsabilidad distinta de quienes en definitiva cometieron excesos en la represión. Y hay otra distinta también de quienes no hicieron otra cosa que en un marco de extrema confusión cumplir órdenes. Estábamos con la única fuerza que teníamos, que era la del pueblo, y cuando las dificultades económicas que atravesaba la Argentina nos colocan en una situación de debilidad mayor después del 87, evidentemente estábamos en una situación mucho más precaria para la defensa de todos nuestros principios, y tuvimos que acelerar un proceso que fue llamado el de las leyes de perdón, que no lo fueron de ninguna manera. La gente olvida que se había hecho el juzgamiento a las juntas y olvida también que había más de 50 militares procesados, porque la ley de obediencia debida tenía una cláusula fundamental, que era que quien tenía capacidad de decisión no quedaba comprendido en ella. Es decir, si tenía capacidad de decisión, si no había respondido a una orden, no quedaba comprendido en ella. Vamos a la Argentina, en la que no habrá más comandante en jefe de ningún arma, en la que habrá un solo jefe supremo de todas las armas, el que establece la Constitución. Yo creo que lo que tuvimos siempre en cuenta fueron los principios, y para servir a esos principios acudimos a la responsabilidad, que es al revés. Por eso decía recién que cuando están bien aplicados los dos principios se compadecen, ¿verdad? Se compatibilizan, porque no hubiéramos logrado absolutamente nada si hubiéramos actuado irresponsablemente, pretendiendo llevar adelante en aquel tiempo 2000 juicios a militares. Esto era inconcebible, ¿verdad? De modo que creo que actuamos y llegamos hasta donde podíamos llegar. Queremos construir la convivencia en la paz. Queremos hacerlo entre todos y todos juntos. Estamos convencidos que es posible lograrlo, y además que tenemos la obligación de lograrlo los argentinos. Y yo puedo hablar fundamentalmente de la PDH, ¿no? De la que formé parte y fui vicepresidente. Allí estaban representados además distintas confesiones religiosas. Estaba Monseñor Nevares por la Iglesia Católica, estaba un gran obispo protestante, que como lamento que mi memoria en este momento me falle y no pueda decir su nombre, porque era una gran persona. Estaba Marshall Meyer, que era representante de los judíos, y en fin, otros obispos también protestantes, de modo que fue una cosa realmente ecuménica en este sentido. Y en cuanto a la representación de tipo político, también fue muy plural, y tuvimos la oportunidad de trabajar de consuno, haciendo lo que se podía en ese tiempo. Me acuerdo que nos reuníamos en templos religiosos que nos cedían los religiosos protestantes normalmente, con la guardia siempre pretoriana de la policía en aquel tiempo, ¿verdad?
pero respetaban el templo y podíamos hacerlo. No nos molestaban en ese sentido. Fue mucho lo que se hizo, mucho lo que se defendió. En ocasiones la diferencia que va entre la democracia y la dictadura es igual a la diferencia que va entre la vida y la muerte. Es decir, el país entero, el pueblo argentino, sin distinción de ideologías, sin distinción de partidos políticos, ha comprendido definitivamente que solo sobre la base del ejercicio de sus derechos y sus libertades podrá resolver sus problemas más afligentes y los del conjunto de la nación. Hay que agradecer a todos esos hombres y mujeres que se brindaron para una tarea tan dramática, tan patética como esa, dedicando gran parte de su tiempo a investigar crímenes atroces, y que sirvió de base toda esa actividad para que la Fiscalía luego, llevada adelante por Julio Estracera y por Ocampo, pudiera ser, utilizarlos como fondo de la acusación, ¿verdad? Todos ustedes conocen la gravedad del problema de nuestro sector externo, esta deuda fabulosa que hemos contraído no para capitalizarnos, sino para destruirnos, porque importamos manufacturas que producíamos, cerramos nuestras fábricas, hicimos cundir la desocupación, quebramos a la empresa y nos endeudamos al mismo tiempo. El mecanismo de la deuda latinoamericana es sencillo y perverso. Debemos más de 350.000 millones de dólares y los debemos porque no estamos desarrollados y entonces nos prestan plata para que no nos desarrollemos. Nosotros llegamos al gobierno con un default de parte del gobierno anterior, así que imagínense lo que fue una pelea permanente con el Fondo Monetario Internacional, que no comprendía cabalmente las necesidades de Argentina y las posibilidades de Argentina. Hay que ver lo difícil que es instaurar la democracia en un país en el marco de una crisis aguda con sectores de pobreza muy serios, y con un deterioro de los términos del intercambio en materia de comercio exterior que era vergonzoso. Si nosotros hubiéramos tenido estos precios internacionales, otras cosas habrían pasado en la Argentina, ¿verdad? Vamos a salir de esto como otros países salieron de crisis más duras. Vamos a arrancar en la medida en que no nos abandonen más. Seguramente hubo una preocupación muy grande por esto del Club de Deudores, porque nosotros no le llamamos Club de Deudores. Club de Deudores le llamaron los acreedores. Nosotros queríamos conversar con los acreedores a los efectos de arribar a un acuerdo que permitiera el cumplimiento de nuestras obligaciones en el marco de la realidad que vivíamos. No se trataba de pretender actuar indecentemente, sino de encontrar la manera de resolver los problemas sin caer jamás en la posibilidad del hambre de nuestro pueblo, como yo lo reiteré en muchas oportunidades. Y esta fue la lucha que tuvimos que librar durante tantos años. Amigos de la capital federal, argentinos, se acaba la dictadura. Argentina del
amparo y llega la Argentina honesta que quiere a su gente. Nosotros tuvimos la confianza de las democracias del mundo, sin ninguna duda. Fíjese principalmente en Europa, Italia y España, gobernada por dos partidos socialistas. Nosotros queremos que el radicalismo sea claramente un partido socialdemócrata. Nos otorgaron créditos preferenciales a muy bajo interés, es decir, nos ayudaron. El problema no eran los países, el problema era la comunidad, porque allí no nos encontrábamos con los políticos, sino con los economistas, ¿no? Y eran muy duros en las consideraciones que efectuaban. Se fomentan carreras armamentistas que constituyen una verdadera inmoralidad en países que todavía no han solucionado los problemas del hambre de nuestro pueblo. Vamos a terminar con esos problemas. Vamos a terminar nosotros con los problemas con Chile. Vamos a integrar nuestras economías. Vamos a buscar nuestra salida al Pacífico y le vamos a dar a Chile salida para el Atlántico. Vamos a afianzar el sueño de los libertadores. Y ahora está por cumplirse los 25 años del acuerdo con Chile, ¿verdad? Que es muy importante para América Latina, porque tenemos que pensar no solo en nosotros como Argentina, sino en Sudamérica fundamentalmente, en los aspectos regionales. Fíjese lo que ocurre ahora con Bolivia, que puede traer problemas trágicos no solo para Bolivia, sino peligrosos además para el resto de los países sudamericanos. Estos procesos de secesión son absolutamente peligrosos. Hay que evitarlos a toda costa y la responsabilidad más importante, a mi criterio, la tienen Brasil y Argentina, en el sentido de preservar las instituciones de Bolivia, de preservar la paz social y sobre todo la integridad territorial. Vamos a internalizar nuestro comercio exterior, vamos a armonizar nuestra política financiera, vamos a apoyarnos juntos en la CEPAL y en el CELA, en el sistema económico latinoamericano, para reclamar del norte un nuevo orden económico internacional, y para eso los argentinos, primero que nadie, nosotros vamos a dejar de ser los soberbios europeos de América Latina, los carapálidas de América Latina, y vamos a lanzarnos juntos con nuestros hermanos de América a luchar contra el imperialismo. No era Mercosur precisamente, no era solamente Merco, no era simplemente negociación de importaciones y exportaciones. Nos referíamos desde luego a ese tema fundamental, pero también se estaba negociando sobre la base de acuerdos, por ejemplo, para fabricar el Embraer, el avión que ahora le vamos a comprar a Brasil juntos, en Córdoba y en Brasil. En los aspectos científicos, tecnológicos, culturales, políticos, todos queríamos arreglar. Había 20 y tantos protocolos que habíamos firmado. Y todo esto pareció dejarse de lado de entrada, porque de entrada dio la impresión que el nuevo gobierno no se ocupaba. Posteriormente se ocupó y formaron el Mercosur en buena hora, que se siguió adelante con todo esto, porque ya es una política de Estado, ¿no?, de la Argentina. Ahí hay que meditar bastante sobre las relaciones con Brasil, que deben ser siempre excelentes, pero también tenemos que empezar a darnos cuenta
que Brasil es una gran potencia. Estoy convencido que a través del diálogo se podrán encontrar fórmulas de paz que sobre la base del respeto al principio que hace al derecho consuetudinario americano de no intervención, nos dé la posibilidad de lograr el triunfo de las ideas de la democracia y del pluralismo de la democracia. Nosotros queríamos tener con Estados Unidos las mejores relaciones posibles, porque es lo que conviene. Pero esas relaciones posibles tienen que tener en cuenta que hay intereses comunes, hay intereses distintos y aún intereses contradictorios, ¿verdad? Desde el punto de vista del manejo de las cosas internacionales, ya sea en el campo político o económico. Tenía un gran prestigio el proceso democratizador argentino, enorme prestigio. Yo fui recibido allí por el Congreso, que no es una cosa común, fui ovacionado, no por mí, sino por el pueblo argentino que había recuperado la democracia. Se nos consideró como correspondía en ese momento, y siempre con el problema de la deuda, ¿no?, que siempre interfería un poco en todo esto. Pero desde el punto de vista de lo que el pueblo estaba pensando, o la sociedad norteamericana pensaba acerca de la Argentina, yo creo que era sumamente positivo. El pueblo argentino va a decidir su destino. Cuando digo el pueblo, digo todo el pueblo, que como nunca comprende que está en una instancia decisiva de la historia de su patria. Tal vez la más importante y decisiva en los últimos 50 años. Yo tengo muchos premios, incluso de organizaciones de diversos países del mundo, por la política que hemos desarrollado en materia de derechos humanos. Es así, la barra se dice bar de abogados de Nueva York, tengo premios, en fin, muchos premios. Incluso hay un almanaque donde me hacen aparecer con los líderes más importantes en materia de derechos humanos. Pero bueno. Vinieron a decirnos que traían la paz y nos metieron en la guerra y en una represión atroz e ilegal. Yo creo que lo que ocurría hacia el 30 de marzo era que la sociedad estaba cansada de injusticias y comenzaba a comprender todo lo que había realizado ya la dictadura hasta entonces. Ya no se hablaba de que por algo será, que durante mucho tiempo fue la respuesta que se solía dar cuando alguien desaparecía o era perseguido. El pueblo en su conjunto ha decidido emprender esta marcha nueva hacia un rumbo nuevo, con una meta nueva, que es la Argentina honesta, que termine con la Argentina del desamparo. En ese momento yo recuerdo que había una euforia general, se suponía que recuperábamos las islas, incluso se pensaba que Gran Bretaña en un principio no iba a responder y que nos íbamos a quedar con ellas. Muchos políticos y muy importantes y muy sinceramente viajaron a las islas como un acto de redención, digamos, de esa tierra irredenta que tenemos todavía los argentinos. Yo recuerdo que fui uno de los pocos, o muy pocos, que fui pesimista y que estuve en contra de la guerra
porque suponía que no podíamos nosotros luchar contra la NATO. E incluso llegaba a pensar que si llegábamos a triunfar en la isla, alguna represalia tremenda iba a ocurrir en el continente. Se acaba la especulación, se acaba el dinero imperando sobre la producción en la Argentina y sobre el trabajo. Llega la democracia a nuestro país. Yo recuerdo que estaba en Lima cuando el general Galtieri había dicho o dijo que las urnas estaban bien guardadas. Yo les dije, es tiempo de pasarle el plumero, porque va a venir el momento de votar. Y así fue, eso fue lo que pasó. Nuestra propuesta pasa por el afianzamiento de la justicia social. Nada puede construirse en el país. Será imposible el desarrollo de nuestra patria si no damos respuesta a los requerimientos de la justicia social. Los peronistas se reían porque yo terminaba, me lo ha confesado algún amigo peronista, ¿no? Terminaba los discursos con el preámbulo. Y sin embargo era eso lo que hacía falta, ¿verdad? Señalar la necesidad de institucionalizar el país, de dotarlo de libertad, de afianzar la justicia, de en todo sentido lo que hace al desarrollo de la Argentina, porque el desarrollo no es solo crecimiento económico, desarrollo es también crecimiento social, digamos así. Venimos terminando ya una campaña electoral que hemos realizado con el propósito de convencer a los argentinos, no para que votaran una fórmula, con el propósito de convencerlos de que si marchábamos juntos, que si definíamos con claridad comunes denominadores, si podíamos realmente sumar nuestros esfuerzos, sepultábamos la Argentina del atraso, la Argentina de la pobreza, la Argentina de la decadencia. Pero otras sorpresas me llevé. Yo una sorpresa muy grande que me llevé fue en Oberá, Misiones, que llenamos un estadio. Yo dije, aquí no podemos perder. Y después en cada una de las ciudades que iba, que me recorrí 2 veces el país yo, que es la forma de hacer política. No se vaya a creer que hablando desde Buenos Aires por televisión uno cumple con su deber, tiene que recibir el mensaje de la gente, tiene que efectuar una suerte de diálogo con la gente en el discurso, comprendiendo que de acuerdo al aplauso, de acuerdo a la forma en que se lo escucha, está cumpliendo con lo que debe ser esa función elemental de la política. Esta es la culminación de una gira larga. Hemos recorrido toda la República dando nuestro mensaje y recibiendo también el mensaje del pueblo argentino. Y en todas partes hemos afirmado la necesidad de levantar banderas de unión nacional y de iniciar una marcha juntos. Y quiero reiterarlo hoy aquí, en el monumento a la bandera, una marcha en la que todos vamos enarbolando nuestras propias banderas partidarias, pero también con
tenemos que izarlas hasta el tope del asta, porque hay que dejar un lugar arriba de todas las banderas de los distintos partidos políticos argentinos para que pueda flamear arriba la azul y blanca hablando del encuentro definitivo de los argentinos. Yo estaba convencido que iba a ganar. De entrada nomás. Me acuerdo que un periodista me preguntó, pero a usted no le tiene miedo al ridículo, a ver si alguien se va a mofar de usted por decir que le va a ganar al peronismo. No, voy a ganar las elecciones. Y fue así, porque había un acuerdo, como les decía, implícito, que luego se resquebrajó, desde luego, como debía ser. Pero la gente tenía confianza en que nosotros íbamos a actuar decentemente por el mejoramiento del país y en un proceso de acercamiento a la democracia muy importante. Es por eso que en toda la República he convocado a mis compatriotas sin distinción de partido político alguno y les he señalado que los radicales ya estamos en esa marcha y al frente van nuestros grandes muertos: Irigoyen, Alem, Pueyrredón, Sabatini, Levenson, Malvin y Díaz. A nuestra derecha, he dicho, pueden inspirarse en Sáenz Peña o en Pellegrini, los demócratas progresistas, en Lisandro de la Torre o Luciano Molinas, los socialistas, en Juan P. Justo o Alfredo Palacios, los peronistas, en Perón o en Evita, pero juntos los argentinos, para hacer valer nuestros derechos en el mundo. Por eso en aquel tiempo yo hablaba de todos los hombres que habían gobernado el país. Me refería a Perón con sus cosas buenas y las tuvo malas, a Alfredo Palacios para hablarle a los socialistas, a Lisandro de la Torre, que se había peleado con Irigoyen de todas maneras, y además a los hombres que marcaron al radicalismo. Fíjese que Alem nos marcó cuando dijo: nuestra causa es la causa de los desposeídos. E Irigoyen también nos marcó cuando entendió que la forma de luchar por los desposeídos no era a través de la confrontación, sino a través de la armonía. Nos encaminamos hacia 100 años de paz y prosperidad, sobre la base del respeto a los derechos de todos, para afianzar la democracia que sirva a la dignidad del hombre, y entonces levantando las dos banderas al mismo tiempo, la de la libertad y la de la justicia social. Y ya estamos en esa democracia a la que vamos a arribar de inmediato, dándole la respuesta que corresponde al ciudadano en cuanto a sus derechos civiles, pero también al hombre de carne y hueso, con sus exigencias y sus problemas. Y entonces vamos ya a la democracia con la que se vota, pero también con la que se come, con la que se educa, con la que se cura. Yo hago una diferencia entre república y democracia siempre. La república es la que nos impide que un Estado arbitrario nos meta preso, nos mate o nos haga desaparecer. Sobre la base de que hay división de poderes, de que hay diálogo, de que hay elecciones periódicas, en fin, que no se están dando en todos los casos. Y la democracia, sobre esas libertades esenciales, crea las otras, que son las libertades positivas, las que no significa simplemente que un hombre sea igual ante la ley, sino que tenga la posibilidad de vivir en dignidad, de educar a sus hijos, de trabajar para un futuro, que para sí mismo
y también para el país en el que vive. Nuestra Argentina, la de todos, la del pueblo. Todos mis jefes de Estado Mayor que me acompañaron al final fueron excelentes jefes de Estado Mayor que me venían a decir lo que pasaba en su fuerza, pero lo que no conspiraban contra el gobierno de ninguna manera, sino que lo acompañaban, aunque hubieran tenido otras ideas con respecto a lo que había que hacer en la lucha que se había desarrollado, ¿verdad? De modo que creo que hay que volver a la vocación sanmartiniana y, en fin, pienso que se ha hecho. Lo que queremos es que algunos pocos no se cubran la retirada con el miedo del total. Porque a nadie se le puede ocurrir que yo tenía fuerza para iniciar 2000 juicios a militares en ese tiempo. Fuimos un ejemplo para el mundo cuando por primera vez se juzgó a los jefes del gobierno, a las juntas militares, en el caso argentino. Y llegamos hasta donde pudimos, pero me criticaron mucho después, algunos pensarán que tienen razón. Yo creo que tenía que atender a la necesidad de defender la democracia también para adelante, porque llegué a la conclusión de que si seguíamos más, nos iban a derribar. Primero que nada, terminar con el hambre en la Argentina. En la Argentina hay hambre, pero no porque falten alimentos como en otros países, sino porque sobra inmoralidad. Muchos nos habían votado exclusivamente porque suponían que íbamos a cumplir con el objetivo de, afirmar la democracia en el futuro. Creo que eso es lo que logramos, pero al mismo tiempo se daban fenómenos muy trágicos en la economía mundial que hicieron que se llamara para América Latina la década perdida. Sufrimos hiperinflaciones, todos los países, el nuestro fue tremendo, y en fin, el deterioro de los términos del intercambio fue brutal. Fíjese, en el periodo nuestro, el deterioro de los términos de intercambio fue del orden de los 4.600 millones. No venimos a decir que no puede tener opinión política el dirigente sindical, en buena hora que la tenga. Lo que afirmamos es que la pobreza, la enfermedad o la miseria no se detienen ante la puerta de entrada del hogar de un obrero para preguntar si es socialista, peronista o radical. ¡Entra nomás! Y no puede haber hijos ni entenados. Hay muchas cosas que quedaron en el camino, desde luego, que no pudimos realizar. Entre otras, la democratización de las fuerzas sindicales. Yo creo que una democracia moderna cada vez más necesita de sindicalismos fuertes. Pero el sindicalismo es fuerte cuando tiene democracia interna. Y en nuestro país todavía falta mucho para poder afirmar eso. Por eso intentamos un proyecto de ley que perdimos por un voto en el Senado, donde establecíamos la renovación de las autoridades, la limpieza en las elecciones, la presencia de la justicia, no del ministerio, en los problemas de fondo, y la separación de los fondos entre obras sociales y actividad sindical, y le damos toda la fuerza posible al sindicalismo. Perdimos por un voto, era un voto de Neuquén, fíjese. Bastaba que yo hubiera llamado al gobernador, un amigo mío, don Felipe Zapag, y le hubiera dicho qué precisa para su provincia, y yo creo que lo hubiera convencido a su hermano Elías. ¿Qué quiere que hagamos? Pero me pareció que era no era democrático hacer eso, que violaría leyes fundamentales, códigos básicos del comportamiento político,
y que no podía ser, así que perdí nomás. Vamos a ser respetados en el mundo, porque vamos a lograr que se concrete la regla de oro de cualquier país civilizado, cualquiera sea el sistema de gobierno, que es la supeditación de los poderes militares a los poderes institucionales de la nación. Gente que cambia su rol docente, que es un rol importante en la política, por convertirse en seguidores de encuestas. Y dicen con lo que la gente quiere oír. Yo me he roto muchas veces la cabeza contra la pared diciendo lo que pienso, aunque la gente pensaba distinto. A veces no era escuchado, como muchas veces me ha sucedido, pero ni he perdido las ilusiones ni las convicciones. Y en todas partes he dicho, y permítanme que lo repita hoy, porque es como un rezo laico y una oración patriótica, que si alguien distraído al costado de camino cuando nos ve marchar nos pregunta cómo juntos, hacia dónde marchan, por qué luchan, tenemos que contestarles con las palabras del preámbulo, que marchamos, que luchamos para constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar